El cielo se oscureció sobre todas las grandes ciudades de la Tierra precisamente al mediodía, hora de Greenwich. Sombras gigantescas cayeron sobre Nueva York, Pekín, Londres, Moscú y otros 100 centros de población mientras naves masivas se posicionaban. No se parecían a nada que los humanos hubieran construido jamás. Cada una medía casi 8 kilómetros de largo, con extraños patrones geométricos grabados en sus oscuros cascos de metal. Eric Fuller estaba en el techo del edificio de las Naciones Unidas, mirando hacia arriba con el resto del Consejo de Emergencia. Como comandante de la pequeña flota de naves interestelares de la Tierra, había sido llamado de inmediato cuando se detectaron las naves alienígenas aproximándose desde más allá de la órbita de Neptuno. Nadie había esperado visitantes tan pronto, después de que la humanidad lograra el viaje más rápido que la luz apenas 3 años antes. Se están posicionando sobre las principales ciudades de todo el mundo, dijo el almirante William Hayes, con voz firme a pesar de la tensión. Pero todavía no han tomado ninguna acción hostil. Eric asintió, estudiando la nave más cercana con unos binoculares de alta potencia. No vemos que hayan desplegado armas, pero las lecturas de energía están por las nubes. Olivia Martínez irrumpió por la puerta de acceso al techo, sujetando una tableta. Su cabello oscuro se estaba soltando de su habitual moño y sus ojos estaban muy abiertos por la emoción, a pesar de la crisis. Comandante Fuller, almirante, tengo algo, dijo, un poco sin aliento. Están transmitiendo en múltiples frecuencias. Es un idioma como ninguno que hayamos encontrado, pero lo he estado procesando con los algoritmos xenolingüísticos que desarrollé para nuestros protocolos de primer contacto. El almirante Hayes se volvió hacia ella. ¿Puede traducirlo, doctora Martínez? Parcialmente. Están repitiendo el mismo mensaje una y otra vez. Tocó su tableta. Creo que están diciendo que quieren hablar. La sala donde se reunieron 30 minutos después estaba llena de los líderes militares y políticos de más alto rango del mundo. El presidente de los Estados Unidos se sentaba junto al primer ministro chino, el presidente ruso y el secretario general de las Naciones Unidas. Las viejas rivalidades se olvidaron temporalmente ante lo que podría ser la mayor amenaza u oportunidad de la humanidad. La doctora Martínez se paró frente a ellos, con su software de traducción proyectado en la gran pantalla. Se hacen llamar el Imperio Dracónida. Son una coalición de 7 especies avanzadas que han estado observando la Tierra durante siglos. Han programado su llegada para que coincida con nuestro desarrollo de la tecnología de viaje más rápido que la luz. ¿Vienen en son de paz?, preguntó el secretario general. Olivia dudó. No lo han dicho exactamente. Han solicitado una reunión con representantes humanos a bordo de su nave de mando. La sala estalló en un debate hasta que el almirante Hayes alzó la voz. Necesitamos mostrar fuerza y unidad. El comandante Fuller tiene la mayor experiencia en operaciones espaciales, y la doctora Martínez entiende su idioma mejor que nadie. Recomiendo que los enviemos a ellos como nuestros representantes, junto con un pequeño equipo de seguridad. 4 horas después, Eric Fuller se encontraba en la bahía de una lanzadera del navío más nuevo de la Tierra, el Horizonte. La doctora Martínez revisaba su equipo de traducción por última vez, mientras 6 marines con equipo de combate completo intentaban no parecer nerviosos. Recuerden, les dijo Eric al equipo, somos diplomáticos primero. Nada de movimientos amenazantes. Sigan mi ejemplo. El viaje en la lanzadera hasta la nave insignia alienígena duró 20 minutos. A medida que se acercaban, Eric pudo ver que lo que parecían simples patrones geométricos en el casco eran en realidad diseños intrincados que parecían pulsar con energía. Su pequeña nave fue guiada hacia una vasta bahía de atraque que podría haber albergado 100 lanzaderas similares. El aire era respirable, según sus instrumentos, aunque olía ligeramente a canela y ozono. Cuando la puerta de la lanzadera se abrió, se encontraron con una delegación de altos seres reptilianos con escamas iridiscentes y pupilas verticales. Detrás de ellos había representantes de otras especies, algunas insectoides, otras vagamente humanoides, pero con rasgos alienígenas distintivos. Uno de los reptilianos dio un paso adelante. Llevaba un arnés ornamentado, tachonado con lo que parecían ser dispositivos tecnológicos en lugar de ropa. Bienvenidos,
dijo con una voz que sonaba como piedras rozándose entre sí. El traductor de la doctora Martínez repitió la palabra en español un momento después. Soy Setar, la voz del Imperio. Eric se adelantó e hizo una ligera reverencia. Soy el comandante Eric Fuller, de la Tierra. Venimos en son de paz y amistad. La boca de Setar se abrió en lo que podría haber sido una sonrisa, revelando hileras de dientes afilados. La paz está al alcance de aquellos que comprenden su lugar en el orden cósmico. Fueron conducidos por pasillos que parecían cambiar y transformarse mientras caminaban, llegando finalmente a una vasta cámara con una vista de la Tierra suspendida en el espacio debajo de ellos. 7 tronos se asentaban en una plataforma elevada, cada uno ocupado por una especie alienígena diferente. Setar tomó posición debajo de los tronos. Se encuentran ante el Consejo de los 7, los gobernantes del Imperio Dracónida, amos de 1000 mundos a través de este brazo espiral de la galaxia. Eric sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras la doctora Martínez susurraba: están transmitiendo esta reunión a la Tierra. Todos abajo están viendo esto. Setar continuó: hemos observado a su especie arrastrarse desde el lodo, desarrollar herramientas primitivas, dividir el átomo y ahora alcanzar las estrellas. Su desarrollo ha sido interesante, caótico, pero decidido. Agradecemos su interés en nuestra especie, dijo Eric con cuidado. Esperamos poder aprender unos de otros y establecer relaciones pacíficas. Un profundo estruendo provino de los alienígenas, que el traductor identificó como risa. ¿Aprender unos de otros? No han entendido. No estamos aquí como iguales. El ocupante del trono central, una versión masiva de la especie de Setar con escamas negras en lugar de verdes, habló con una voz atronadora. La humanidad ha alcanzado el umbral donde podrían volverse útiles o problemáticos. El Imperio no tolera a las especies problemáticas. El traductor de la doctora Martínez tuvo dificultades con el complejo discurso, pero el significado se volvió terriblemente claro. Tienen 2 opciones, explicó Setar. Arrodíllense ante el Imperio. Entreguen todo desarrollo tecnológico independiente y sirvan como una raza vasalla. Su gente trabajará para la mayor gloria del Imperio. ¿O? Preguntó Eric, aunque ya sabía la respuesta. O enfréntense a la extinción. Su mundo será esterilizado y repoblado con una especie más dócil. La cámara quedó en silencio, excepto por el sutil zumbido de la enorme nave. Eric miró los rostros de su equipo. Conmoción, miedo e ira se reflejaban en sus expresiones. ¿A cuántas otras especies les han dado esta opción?, preguntó de repente la doctora Martínez. Setar pareció sorprendido por la pregunta. 43 especies sirven al Imperio. 17 eligieron la extinción. ¿Y aquellos que sirven? ¿Son sus esclavos?, preguntó Eric. Son contribuyentes a la civilización más grande que esta galaxia ha conocido, respondió Setar con suavidad. Disfrutan de la protección y la tecnología del Imperio a cambio de su servicio. Eric enderezó los hombros. La humanidad nunca ha respondido bien a las amenazas. El líder de escamas negras se inclinó hacia adelante. No es una amenaza. Es el orden natural. El fuerte manda. El débil obedece. Requerimos su respuesta en 30 días terrestres, dijo Setar. Dejaremos una fuerza de observación en órbita para monitorear su planeta y evitar cualquier intento tonto de resistencia. Todo el poder de la flota del Imperio regresará para recibir su respuesta. Mientras los escoltaban de regreso a su lanzadera, la doctora Martínez le susurró a Eric. ¿Viste a las otras especies en su delegación? ¿Las más pequeñas? Tenían miedo, no de nosotros, sino de sus amos. Eric asintió sombríamente. Cuando regresemos, dile al almirante Hayes que necesito hablar con él de inmediato. Los dracónidas han cometido un error crítico. ¿Cuál?, preguntó ella. Nos han dado tiempo para prepararnos, y han subestimado por completo lo que hacen los humanos cuando están entre la espada y la pared. Mientras su lanzadera partía de la nave insignia alienígena, ya se estaban convocando reuniones de emergencia en todas las naciones de la Tierra. Por primera vez en la historia humana, todas las fronteras y conflictos fueron olvidados ante una amenaza existencial. La cuenta atrás había comenzado.
30 días para prepararse para la decisión más importante en la historia de la humanidad. Pero en cámaras secretas y búnkeres ocultos por todo el planeta, los líderes de la humanidad ya habían tomado su decisión. No se arrodillarían. La masiva instalación subterránea bajo las montañas rocosas bullía de actividad. Habían pasado 25 días desde el ultimátum dracónida. En la superficie, parecía que la Tierra se estaba preparando para rendirse. Los noticieros mostraban a los líderes mundiales discutiendo los términos de la sumisión. Equipos de construcción levantaban plataformas de aterrizaje para las naves alienígenas. Los humanos caminaban con la mirada baja bajo los vigilantes sensores de los drones de observación dracónidas. Pero 60 metros bajo tierra, se llevaba a cabo el verdadero trabajo. El Dr. Alan Nichols no había dormido más de 4 horas por noche desde que llegaron los alienígenas. Su laboratorio estaba abarrotado de piezas de tecnología alienígena, pequeños objetos capturados o recuperados de naves de exploración dracónidas. El físico se frotó los ojos cansados y volvió a mirar los datos en su pantalla. Ahí está, susurró. Tiene que ser. Tomó el teléfono seguro y marcó al almirante Hayes. Señor, la encontré. La frecuencia de sus escudos. Realiza un ciclo en un patrón predecible cada 7.3 segundos. En otra sección de la instalación, la teniente Kate Bishop estudiaba las formaciones de batalla dracónidas. Antes de que llegaran los alienígenas, se la consideraba radical por sus teorías militares poco convencionales. Ahora estaba a cargo de desarrollar tácticas contra un enemigo con tecnología superior. Siempre se despliegan en los mismos patrones, explicó al equipo de pilotos reunidos a su alrededor. Nunca se han enfrentado a una resistencia seria, así que se han vuelto predecibles. Sus naves son más rápidas cuando se mueven en línea recta. Tienen dificultades con los cambios de rumbo rápidos. Uno de los pilotos pareció dudar. Pero el alcance y la potencia de sus armas nos destruirán en un combate convencional, terminó Kate por él. Por eso no les daremos uno. Al otro lado del mundo, en una fábrica de automóviles reconvertida en las afueras de Detroit, Gregory Parker dirigía un equipo de ingenieros. El suelo de la fábrica estaba lleno de vehículos terrestres comunes. Autobuses escolares, camiones de basura, equipo agrícola, todos siendo modificados con nuevos y extraños componentes. No, pon el emisor dentro del chasis, le dijo a un trabajador. Están escaneando en busca de firmas de armas. Esto debe registrarse como equipo terrestre normal hasta que sea active. Parker había estado diseñando coches eléctricos antes de que llegaran los alienígenas. Ahora, estaba convirtiendo objetos cotidianos en armas que los dracónidas no reconocerían como amenazas hasta que fuera demasiado tarde. Muy por encima de la Tierra, en la principal nave de observación dracónida, el comandante Boscal revisaba los últimos informes de la superficie. La respuesta humana era exactamente la esperada. Un desafío inicial que daba paso a la resignación y la preparación para la servidumbre. Sus primitivas redes de comunicación estaban llenas de debates sobre la mejor manera de servir a sus nuevos amos. Criaturas patéticas, le comentó a su segundo al mando. No son diferentes de los demás. Valientes hasta que entienden su debilidad, luego rápidos para someterse. Algunos de nuestros exploradores han informado de actividad inusual en áreas remotas, señaló su oficial. Boscal desestimó la preocupación con un gesto de su mano escamosa. Últimos gestos de resistencia. Despliega drones adicionales en esas regiones. Los humanos tienen armas nucleares primitivas que deben ser neutralizadas antes de que regrese la flota imperial. El oficial hizo una reverencia y se fue a cumplir las órdenes, sin saber que los humanos querían que esas áreas en particular llamaran la atención. 5 días antes de la fecha límite, el almirante Hayes convocó al Consejo de Defensa Unificado de la Tierra. Representantes de todas las naciones importantes se reunieron alrededor de una mesa que habría sido inimaginable meses antes. Generales estadounidenses se sentaban junto a almirantes rusos. Comandantes chinos junto a oficiales europeos. Informes de Estado, exigió Hayes. El comandante Fuller, recién regresado de una misión encubierta, habló primero. La operación de captura fue un éxito.
Tenemos una nave de exploración dracónida intacta y hemos extraído sus protocolos de comunicación. La doctora Martínez añadió, hemos aprendido que los dracónidas han conquistado docenas de sistemas estelares utilizando el mismo enfoque. Creen que su ventaja tecnológica los hace invencibles. Casi lo hace, dijo el doctor Nichols. Pero hemos identificado debilidades explotables en sus sistemas de escudos y matrices de puntería. La teniente Bishop desplegó una pantalla táctica. Hemos desarrollado y probado estrategias de combate que usan su previsibilidad en su contra. No podemos igualar su potencia de fuego, pero podemos confundir y separar sus fuerzas. Gregory Parker se adelantó con una tableta. Mis equipos han convertido miles de vehículos y dispositivos civiles en armas. Los dracónidas no los reconocerán como amenazas hasta que se activen. El almirante Hayes asintió sombríamente. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? La sala quedó en silencio. Finalmente, el comandante Fuller habló. Mejores de lo que creen. Esperan sumisión, no una resistencia coordinada. La sorpresa es nuestra mayor arma. Hayes se puso de pie y miró a cada persona alrededor de la mesa. La flota dracónida regresa mañana para recibir nuestra respuesta. Cada nación en la Tierra ha votado. Nuestra respuesta es unánime. Al día siguiente, el cielo se oscureció de nuevo cuando docenas de masivas naves dracónidas emergieron del viaje más rápido que la luz. Tomaron posiciones alrededor de la Tierra, con los sistemas de armas listos, pero inactivos. Esperaban una simple ceremonia de rendición. En el puente de la nave imperial, el comandante Boscal recibió la transmisión de la Tierra. Los líderes del planeta solicitaban permiso para enviar representantes para someterse formalmente al gobierno dracónida. Permiso concedido, dijo Boscal, complacido de lo bien que estaba procediendo esta conquista. Pueden acercarse. 20 lanzaderas terrestres despegaron de la superficie. Parecían ser naves diplomáticas desarmadas, según los escáneres dracónidas. El comandante alienígena ordenó que se abriera la bahía de atraque para recibirlas. Lo que los dracónidas no sabían era que cada lanzadera transportaba a los equipos de asalto de élite de la teniente Bishop. En el momento en que aterrizaron en la bahía de atraque, el verdadero plan comenzó. Simultáneamente, en toda la Tierra, cada ciudad importante activó los vehículos convertidos de Parker. Los autobuses escolares, que ahora contenían tecnología de interferencia avanzada desarrollada a partir de la investigación del Dr. Nichols, interrumpieron las comunicaciones dracónidas. Camiones de basura equipados con generadores de pulso electromagnético desactivaron los drones de vigilancia. Tractores agrícolas con lanzamisiles ocultos apuntaron a las naves dracónidas más pequeñas en órbita baja. En la nave insignia imperial, las alarmas sonaron mientras los equipos de Bishop se desplegaban desde las lanzaderas, usando armas dracónidas capturadas contra sus creadores. Los alienígenas fueron tomados completamente por sorpresa ante un ataque dentro de su propia nave. El comandante Fuller lideró el equipo de asalto principal hacia el puente. Recuerden, capturen el centro de mando intacto. Necesitamos sus datos de navegación. De vuelta en la Tierra, el almirante Hayes observaba el ataque coordinado en las pantallas tácticas. Miles de pequeñas naves, desde cazas a reacción modificados hasta avionetas fumigadoras convertidas, despegaron de bases ocultas. Volaban en patrones caóticos que confundían los sistemas de puntería dracónidas, tal como lo había planeado la teniente Bishop. La doctora Martínez estaba junto a Hayes, monitoreando las comunicaciones alienígenas. Están entrando en pánico, informó. Siguen preguntándose unos a otros cómo es posible esto. No pueden creer que estemos contraatacando. Llegó una transmisión del comandante Fuller. Su rostro apareció en la pantalla, con un corte sangrando sobre su ojo, pero con una sonrisa en su rostro. Detrás de él, el puente dracónida estaba asegurado. La tripulación alienígena, desarmada y contenida. Almirante, la nave insignia es nuestra. Su comandante está capturado. Hayes asintió. Envíe nuestro mensaje. Fuller se volvió hacia Boscal, que estaba siendo sujetado por 2 marines humanos. Ahora te toca escuchar. Activó el sistema de comunicación de la nave, transmitiendo a cada nave dracónida en órbita.
El rostro del almirante Hayes apareció en las pantallas de toda la flota alienígena. Atención, fuerzas dracónidas. Habla el almirante William Hayes de la Defensa Unificada de la Tierra. Vinieron a nuestro mundo y nos dijeron que nos arrodilláramos o muriéramos. Tenemos una respuesta diferente. Se inclinó hacia adelante, con una expresión dura. Abandonen nuestro sistema solar de inmediato y díganle a su imperio, la Tierra no está para ser conquistada. Cualquier futura agresión contra nosotros será recibida con la misma respuesta. No nos arrodillaremos. No serviremos. Y si nos obligan a luchar, reduciremos sus mundos a cenizas. En toda la Tierra, los humanos miraron al cielo y esperaron para ver si vivirían o morirían. El futuro de su especie pendía de un hilo, y las estrellas contenían la respiración. Las naves dracónidas permanecían en la órbita de la Tierra. Las armas preparadas, pero sin disparar. Habían pasado 6 horas desde que el almirante Hayes entregó la respuesta de la humanidad. La tensión llevó los nervios al límite en los centros de mando de todo el planeta. Se están comunicando entre ellos, pero no con nosotros, dijo el profesor Ben Miller. El exprofesor de lingüística ahora dirigía la división de inteligencia de la Tierra. Su equipo trabajaba incansablemente para decodificar las transmisiones encriptadas entre las naves alienígenas. El almirante Hayes miraba la pantalla táctica. ¿Están esperando refuerzos? Creo que están esperando órdenes, respondió el comandante Fuller a través del enlace de video desde la nave insignia capturada. Boscal insinuó que nunca se han enfrentado a esta situación. Ninguna especie ha capturado una de sus naves. En la pantalla, el comandante dracónida estaba sentado en el fondo, inmovilizado, pero observando a los humanos con sus pupilas verticales sin parpadear. La consola del profesor Miller emitió un pitido. Señor, hemos interceptado y decodificado una transmisión desde fuera de nuestro sistema solar. Parece ser de su alto mando. Todos guardaron silencio mientras el mensaje traducido aparecía en la pantalla. Mantengan posición. Flota de castigo enviada. Llegada estimada. 27 horas terrestres. El almirante Hayes se volvió hacia la sala llena de oficiales y científicos. Entonces tenemos 27 horas para prepararnos para el segundo asalto. Y esta vez no nos subestimarán. En los astilleros lunares, ocultos de los sensores dracónidas en la cara oculta de la luna, la capitana Samantha Reed supervisaba los preparativos finales de la primera verdadera nave de guerra de la Tierra. El desafío había estado en construcción desde la primera visita dracónida, construido utilizando tecnología alienígena de ingeniería inversa. Jefe Cooper, llamó a su ingeniero jefe. ¿Cuál es el estado de los armónicos del escudo? Ryan Cooper salió de un panel de acceso, limpiándose la grasa de las manos. Integrados y operativos, capitana. El modulador de frecuencia del Dr. Nichols funciona perfectamente. Nuestros escudos ciclarán exactamente desfasados con sus armas. Samantha asintió. ¿Y los dispositivos troyanos? 200 listos para el despliegue, confirmó Cooper. Cada uno diseñado para adherirse a un casco dracónida y corromper sus sistemas desde adentro. El desafío no era grande para los estándares dracónidas, apenas una quinta parte del tamaño de sus cruceros más pequeños, pero representaba el mayor logro tecnológico de la humanidad. Construido en secreto durante el periodo de ultimátum de 30 días, incorporaba todo lo que la Tierra había aprendido sobre la tecnología alienígena. De vuelta en la Tierra, el almirante Hayes recibía informes de las instalaciones de defensa de todo el mundo. Cada nación había convertido recursos militares y civiles en armas no convencionales utilizando los diseños de Parker. Miles de pilotos habían sido entrenados en las tácticas evasivas de Bishop. Las naves de observación dracónidas restantes se están retirando a una órbita más alta, informó un operador de sensores. Parecen estar formando un perímetro defensivo. Se están preparando para sus refuerzos, señaló Hayes. Y dándonos más espacio para respirar. Perfecto. 25 horas después, las alarmas sonaron en toda la red de defensa de la Tierra. Enormes firmas de energía aparecieron en el borde del sistema solar. 57 naves, anunció el operador de sensores, con la voz tensa. Mucho más grandes que la primera flota.
En la pantalla principal, nuevas naves dracónidas emergieron del viaje más rápido que la luz. En su centro había una nave enorme que empequeñecía incluso a la anterior nave de mando. Ese es el acorazado del alto comandante Drell, dijo Boscal, hablando por primera vez en horas. El comandante capturado había sido llevado al centro de control de la Tierra para ser interrogado. Una sonrisa se dibujó en su rostro reptiliano. Ya no tienen ninguna esperanza. La flota de castigo nunca ha fallado en exterminar a una especie. El almirante Hayes lo ignoró. Desplieguen todas las unidades. Ejecuten la operación Tormenta de Fuego. Por toda la Tierra, miles de aeronaves despegaron simultáneamente. Desde el astillero lunar, el desafío encendió sus motores. Y desde posiciones ocultas en todo el sistema solar, minas y drones automatizados se activaron. El alto comandante Drell estaba en el puente de su masivo acorazado, observando las pantallas tácticas con confianza. El fracaso del comandante anterior fue desafortunado, pero no sorprendente. Boscal siempre había sido demasiado relajado en su enfoque. Los humanos han lanzado aeronaves primitivas, informó su oficial táctico. Y parece haber una única nave emergiendo de detrás de su luna. ¿Una nave? Rió Drell. El sonido era como rocas rozándose. Creen que pueden desafiar al Imperio con una sola nave. Parece que incorpora algo de nuestra tecnología, alto comandante. Restos robados. Nada más. Desplieguen la flota en formación de extinción estándar. Destruiremos metódicamente sus instalaciones militares, luego sus centros de población hasta que se rindan. Las naves dracónidas se movieron a su patrón de ataque habitual, una disposición geométrica perfecta que había derribado civilizaciones por toda la galaxia. Comenzaron su avance hacia la Tierra. Pero algo andaba mal. Sus sensores no podían fijar el blanco en las diminutas aeronaves humanas, que volaban en patrones caóticos y aparentemente aleatorios. Las computadoras de puntería, diseñadas para trayectorias de vuelo predecibles, luchaban por ajustarse. Y la única nave de guerra humana también se comportaba de manera extraña. En lugar de atacar directamente, lanzó cientos de pequeños objetos hacia la flota dracónida. ¿Qué son esos?, exigió Drell. Desconocido, alto comandante. Parecen estar adhiriéndose a nuestros cascos. De repente, las alarmas sonaron en toda la flota dracónida. Nave tras nave informaba de fallos en los sistemas, interrupciones en las comunicaciones y mal funcionamiento de los escudos. Los dispositivos troyanos diseñados por el jefe Cooper habían eludido sus defensas externas y estaban corrompiendo sus sistemas informáticos desde adentro. «Imposible», rugió Drell. «Ninguna especie primitiva podría». Sus palabras fueron interrumpidas cuando las aeronaves aparentemente desorganizadas de la Tierra se formaron de repente en grupos de ataque. Apuntaron a las ahora vulnerables naves dracónidas con misiles diseñados específicamente para explotar la debilidad en la frecuencia de los escudos que el Dr. Nichols había descubierto. En el puente del desafío, la capitana Reed observaba cómo se desarrollaba la batalla. Todas las unidades, concentren el fuego en sus naves secundarias. Déjenos el acorazado a nosotros. El desafío aceleró hacia la masiva nave de Drell. A pesar del éxito de su ataque inicial, Reed sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Solo el acorazado tenía suficiente potencia de fuego para devastar la Tierra. «Nos están apuntando, capitana», advirtió su oficial táctico. «Activen los armónicos del escudo», ordenó Reed. «Acérquennos. No se lo esperarán». El desafío recibió un impacto tras otro, pero sus escudos resistieron mientras rotaban entre frecuencias que hacían que las armas dracónidas fueran parcialmente ineficaces. La nave humana se deslizó a través de la formación enemiga y se posicionó directamente debajo del principal conjunto de armas del acorazado. «Toda la potencia a las baterías delanteras», ordenó Reed. «Apunten a su núcleo de energía central». El desafío disparó todo lo que tenía contra la vulnerable parte inferior del acorazado. La enorme nave alienígena se estremeció mientras las explosiones recorrían su casco. Pero el acorazado estaba girando, apuntando su principal arma destruye planetas hacia la Tierra. «Están cargando su arma principal», gritó el oficial de sensores.
La capitana Reed miró a su tripulación. Todos sabían lo que había que hacer. Fijen rumbo de colisión, ordenó en voz baja. Velocidad máxima. El desafío aceleró directamente hacia el puerto del arma en carga del acorazado. El jefe Cooper anuló los protocolos de seguridad del núcleo de energía de la nave. Ha sido un honor, dijo Reed a su tripulación. La nave humana se estrelló contra el arma principal del acorazado en el momento exacto en que la nave alienígena disparó. La explosión resultante partió la masiva nave en dos, creando una reacción en cadena que se extendió por todos sus sistemas. Desde el centro de mando de la Tierra, el almirante Hayes observó cómo el acorazado se desintegraba en un destello de luz cegador. El desafío y todos a bordo se habían perdido. Pero habían salvado su mundo. Las restantes naves dracónidas, dañadas y en desorden, comenzaron a retirarse. Las fuerzas de la Tierra aprovecharon su ventaja, capturando varias naves intactas, incluida una que contenía a un atónito y furioso alto comandante Drell. Cuando la última nave enemiga huyó o fue capturada, el almirante Hayes se volvió hacia el prisionero Boscal. El comandante dracónida ya no parecía engreído. En cambio, sus escamas habían palidecido a un gris enfermizo. ¿Cómo?, susurró Boscal. Ninguna especie ha. Cometieron un error fundamental, explicó el profesor Miller. Nos juzgaron por nuestra tecnología, no por nuestra naturaleza. Los humanos no se rinden cuando están entre la espada y la pared. Nos volvemos creativos. Hayes asintió. Y ahora tenemos sus motores de viaje más rápido que la luz, su tecnología de escudos y sus armas, además de una nueva comprensión de la galaxia. Se acercó más al alienígena. Díganle a su imperio que la galaxia acaba de cambiar. Muy arriba, las estrellas parpadeaban en el cielo nocturno. Ya no distantes e inalcanzables, sino el próximo campo de batalla en la inesperada guerra de la humanidad. Pasaron 6 meses desde la victoria de la Tierra sobre la flota de castigo dracónida. Las naves alienígenas capturadas proporcionaron a la humanidad una tecnología más allá de sus sueños más salvajes. Ingenieros y científicos trabajaron día y noche para comprender y replicar los sistemas avanzados. En la sala de guerra central bajo las montañas rocosas, el general Daniel Wright se encontraba ante el nuevo Consejo de Defensa de la Tierra. Mapas y pantallas holográficas mostraban sistemas estelares por toda la galaxia, muchos marcados con el símbolo rojo del Imperio Dracónida. El tiempo de simplemente defendernos ha terminado, dijo el general Wright. Su rostro curtido era serio, sus ojos reflejaban las pérdidas que la Tierra ya había sufrido. Nuestros exploradores han confirmado que los dracónidas están reuniendo fuerzas para otro ataque, pero esta vez traerán todo lo que tienen. El almirante Hayes, ahora jefe de las Fuerzas Unificadas de la Tierra, asintió sombríamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? 3 meses como máximo, respondió Wright. Pero no propongo que esperemos a que vengan a nosotros. Sugiero que les llevemos la guerra a ellos. Se extendieron murmullos por la sala. La idea de lanzar una ofensiva contra un imperio que controlaba 1000 mundos parecía imposible, incluso con sus recientes victorias. La doctora Laura Chen, una especialista en psicología alienígena que había pasado meses estudiando a los dracónidas capturados, dio un paso adelante. El imperio nunca ha sido desafiado antes de nuestra resistencia. Su sociedad está construida sobre el dominio absoluto. Si atacamos objetivos clave en lugar de tratar de igualar todo su poderío militar, podemos sacudir su confianza y posiblemente forzar negociaciones. El comandante Jason Wells, que lideró los equipos de fuerzas especiales que habían capturado varias naves dracónidas intactas, señaló un sistema estelar específico en la pantalla. Nuestra inteligencia muestra que este sistema contiene uno de sus mundos esclavos. Los habitantes se llaman los Solari. Han estado bajo control dracónida durante más de un siglo, pero no han sido completamente integrados en su imperio. El alto comandante Drell, ahora prisionero, había proporcionado información valiosa bajo interrogatorio. Los dracónidas mantenían un control estricto sobre sus especies sometidas, usándolas para mano de obra y recursos mientras les impedían desarrollar tecnología que pudiera amenazar al imperio. Proponemos una misión de liberación, continuó el general Wright.
Una pequeña flota para liberar a los Solarí y demostrar a otras especies subyugadas que la resistencia es posible. Esto podría volver al propio imperio de los Dracónidas en su contra. 2 semanas después, la primera flota ofensiva de la humanidad partió del sistema solar. 6 naves de guerra terrestres, construidas con tecnología alienígena de ingeniería inversa y comandadas por el general Wright, formaban el núcleo del grupo de batalla. El comandante Wells lideraba una nave furtiva más pequeña que desplegaría fuerzas especiales en la superficie del mundo natal de los Solarí. El viaje duró 3 semanas utilizando los motores de viaje más rápido que la luz capturados. Cuando llegaron al borde del sistema Solarí, los sensores detectaron una presencia dracónida mínima, solo una nave de control en órbita y unas pocas plataformas de defensa automatizadas. No esperan ninguna amenaza aquí, señaló el comandante Wells desde el puente de su nave furtiva. Su arrogancia juega a nuestro favor una vez más, llegó la voz del general Wright a través del sistema de comunicación. Recuerden, no se trata solo de liberar un mundo. Se trata de enviar un mensaje a cada especie bajo control dracónida. La flota de la Tierra se adentró en el sistema, neutralizando rápidamente las plataformas de defensa antes de que pudieran enviar advertencias. La única nave de control dracónida apenas tuvo tiempo de levantar los escudos antes de que las fuerzas terrestres la rodearan. Nave dracónida, transmitió el general Wright. Habla el general Daniel Wright de la Tierra. Rindan su nave o serán destruidos. El comandante dracónida respondió con amenazas y se negó a rendirse. La batalla fue breve. Las naves terrestres utilizaron las vulnerabilidades en la frecuencia de los escudos descubiertas por el Dr. Nichols para eludir las defensas alienígenas. En cuestión de minutos, la nave de control fue inutilizada y abordada por las fuerzas especiales del comandante Wells. En la superficie del mundo natal de los Solarí, la población alienígena observaba con incredulidad cómo la nave dracónida que había dominado sus cielos durante generaciones se apagaba. Cuando las lanzaderas humanas comenzaron a aterrizar en las principales ciudades, el pánico se extendió. Los Solarí eran humanoides, pero con piel de un pálido azul y ojos grandes y expresivos. Habían vivido bajo el dominio dracónida durante tanto tiempo que la mayoría no recordaba la libertad. Se escondieron en sus hogares mientras las fuerzas terrestres aseguraban los principales edificios gubernamentales y centros de comunicación. El comandante Wells encontró la plaza central de la ciudad más grande vacía, a excepción de los ejecutores dracónidas, que fueron rápidamente neutralizados. Ordenó a su equipo que instalara altavoces. Pueblo de Solarí, anunció, con sus palabras traducidas por los algoritmos lingüísticos de la doctora Martínez. Somos humanos del planeta Tierra. Hemos venido a liberarlos del control dracónida. No somos sus nuevos amos. Ofrecemos una alianza contra nuestro enemigo común. Lentamente, los curiosos comenzaron a salir de sus escondites. Una hembra mayor con marcas ornamentales en su rostro se acercó al comandante Wells. Soy Kalara, dijo a través de su propio traductor. Lideró lo que queda de nuestra resistencia. Pensábamos que estábamos solos en la lucha contra el imperio. Ya no, respondió Wells, ofreciéndole la mano en señal de amistad. Durante los días siguientes, más Solarí se unieron a la resistencia. Kalara explicó que los dracónidas habían suprimido su cultura y los habían obligado a trabajar en minas, extrayendo minerales raros. Cuando las fuerzas terrestres abrieron los registros dracónidas, descubrieron docenas de otras especies en situaciones similares en todo el imperio. En órbita, el general Wright recibió una transmisión de la Tierra. El rostro de la doctora Chen apareció en la pantalla. General, hemos analizado los datos de la nave de control capturada. Los dracónidas gobiernan a través del miedo, no de la lealtad. Sus especies sometidas lo superan en número, pero cada mundo cree que está solo. No por mucho tiempo, respondió Wright. Hagan que nuestro equipo de comunicaciones prepare una transmisión a toda la galaxia usando los canales de emergencia dracónidas. 3 días después, cada dispositivo de comunicación en cada mundo subyugado recibió el mismo mensaje. Imágenes de los Solarí liberados junto a los humanos, los ejecutores dracónidas derrotados y una oferta de alianza contra el imperio. Durante demasiado tiempo, se les ha dicho que se arrodillen,
anunció la voz del general Wright a través de 1000 mundos. La Tierra se negó. Y ahora nos mantenemos en pie. Los Solarí se han unido a nosotros. No están solos. Ha llegado el momento de alzarse contra sus opresores. El efecto fue inmediato. Llegaron informes de levantamientos en docenas de mundos. El Imperio Dracónida, que había pasado siglos conquistando y subyugando a otras especies, de repente se enfrentó a una rebelión en múltiples frentes. En el mundo natal de los Solarí, Kalara observaba cómo su gente demolía las estatuas de sus señores dracónidas. Se volvió hacia el comandante Wells. ¿Su gente realmente nos ayudará a luchar?, preguntó. El imperio volverá con fuerzas mayores. Lo sabemos, dijo Wells. Por eso necesitamos aliados, no súbditos. La Tierra tiene una visión diferente para la galaxia. Una donde las especies se ayudan mutuamente a crecer en lugar de conquistarse unas a otras. Mientras la flota de la Tierra se preparaba para regresar a casa con representantes del gobierno Solarí, el general Wright recibió una comunicación urgente del almirante Hayes. Los dracónidas han lanzado su flota de ataque antes de tiempo, informó Hayes. Vienen a por la Tierra con todo lo que tienen. Nuestros preparativos defensivos no están completos. La expresión de Wright permaneció tranquila a pesar de la grave noticia. Estamos de camino de regreso con aliados e información sobre otras posibles fuerzas de resistencia. Esta guerra apenas comienza, almirante. En toda la galaxia, el Imperio Dracónida se enfrentaba a algo que nunca había encontrado en su larga historia de conquista: una resistencia coordinada de múltiples especies. Su imperio perfectamente ordenado comenzaba a mostrar las primeras grietas de colapso. Y liderando la rebelión estaba la especie que habían descartado como primitiva solo unos meses antes. Los humanos, que no solo se habían negado a arrodillarse, sino que ahora estaban enseñando a otros a ponerse de pie. Había pasado un año desde el primer contacto de la Tierra con el Imperio Dracónida. Lo que comenzó como un ultimátum para arrodillarse se había transformado en una revolución galáctica. La sala de guerra de la recién comisionada Estación Espacial Libertad bullía de actividad mientras representantes de 27 especies anteriormente esclavizadas se reunían alrededor de la mesa de planificación central. La presidenta Michelle Davis, la líder electa del gobierno unificado de la Tierra, se encontraba a la cabeza de la asamblea. Su serena presencia había guiado a la humanidad a través de sus días más oscuros. El Imperio Dracónida es vulnerable por primera vez en su historia, dijo. Nuestros informes de inteligencia combinados confirman que las rebeliones se han extendido a más de 200 sistemas. Sus fuerzas militares están al límite, tratando de mantener el control. El almirante Eric Fuller, ascendido después del liderazgo del comandante Fuller durante el primer conflicto, señaló la pantalla holográfica que mostraba los 7 mundos centrales del Imperio Dracónida. Durante siglos, los dracónidas han mantenido sus sistemas natales aislados y fuertemente defendidos. Ningún enemigo ha llegado jamás a sus planetas centrales. Kalara, ahora embajadora del pueblo Solarí libre, asintió. Los 7 mundos son sagrados para ellos. Se creen intocables allí. El último año había sido difícil. El contraataque dracónida contra la Tierra había sido feroz. Pero la creciente alianza de especies liberadas había ayudado a defender el mundo natal de la humanidad. Cada victoria traía más aliados a su causa. Cada planeta liberado proporcionaba nuevos recursos y combatientes motivados por siglos de opresión. La maestra estratega Olivia Martínez, que había sido ascendida de su rol de xenobióloga, dio un paso adelante. Su comprensión de la psicología y comunicación alienígena se había vuelto esencial para coordinar a las diversas especies aliadas. Los dracónidas gobiernan a través del miedo, explicó. Todo su imperio se basa en la creencia de que la resistencia es inútil. Pero ahora esa creencia se está desmoronando. Nuestras fuentes dicen que el emperador Crestar ha retirado sus flotas principales para proteger los mundos centrales. Entonces ahí es donde debemos atacar, dijo el almirante Fuller. No solo en un mundo, sino en los 7 simultáneamente. Los representantes alienígenas parecieron conmocionados. Incluso después de un año de rebelión exitosa, la idea de atacar el corazón sagrado del imperio parecía imposible. No podemos igualar sus números,
dijo el representante de los insectoides Sictari. Su flota de defensa local tiene miles de naves de guerra. No necesitamos igualar sus números, respondió el almirante Fuller con una sonrisa de confianza. Solo necesitamos estar donde no nos esperan. Durante el mes siguiente, las fuerzas aliadas se prepararon para su movimiento más audaz hasta la fecha. Usando tecnología adaptada de múltiples especies, desarrollaron nuevas armas y tácticas. El plan era diferente a todo lo que los dracónidas podrían anticipar. En el mundo capital imperial de Prime Dracos, el emperador Crestar se dirigía a su alto consejo. Sus escamas negras brillaban bajo la luz de 3 soles que entraba por la cúpula de cristal de arriba. La infección humana se extiende, siseó enojado. Han vuelto a nuestras razas sometidas en nuestra contra. Esto no puede continuar. El alto general Sexicon hizo una profunda reverencia. Mi emperador, nuestras fuerzas están recuperando el control en los sistemas exteriores. Los rebeldes son feroces pero desorganizados. No pueden amenazar los 7 mundos sagrados. Subestimas a estos humanos, gruñó el emperador. Han hecho lo que ninguna especie ha logrado en 10.000 años. Se negaron a arrodillarse y ahora enseñan a otros el mismo desafío. Un oficial subalterno entró corriendo en la cámara, rompiendo el sagrado protocolo. Perdóneme, exaltado. Nuestros sensores detectan anomalías aproximándose a los 7 mundos centrales simultáneamente. El emperador se irguió en toda su altura. Imposible. Ninguna fuerza podría romper nuestras defensas. Pero lo imposible estaba sucediendo. Sobre cada uno de los 7 mundos natales dracónidas, el espacio mismo pareció rasgarse mientras cientos de naves emergían de puntos de salto modificados, mucho más cerca de lo que la tecnología estándar de viaje más rápido que la luz debería permitir. La flota aliada había combinado el ingenio humano con la tecnología de una docena de mundos liberados para crear una nueva forma de viaje superlumínico que eludía las redes de defensa tradicionales. En el puente de la nave insignia de la Tierra, el Desafío 2, nombrado en honor al sacrificio de la capitana Reed, el almirante Fuller observó cómo sus fuerzas emergían directamente sobre la capital dracónida. Todas las naves, comiencen la operación Portador de Luz, ordenó. La batalla fue diferente a todo lo que la galaxia había visto. La flota aliada, aunque superada en número, tenía la ventaja de la sorpresa y la posición. Naves de la Tierra lucharon junto a naves de mundos que habían sufrido bajo el dominio dracónida durante siglos. Pero los dracónidas defendieron sus mundos natales con furia desesperada. La lucha fue brutal y las pérdidas fueron grandes en ambos bandos. En la superficie de Prime Dracos, el emperador Crestar ordenó la activación de sistemas de defensa planetaria que destruirían a millones de sus propios ciudadanos junto con los invasores. Sus generales dudaron, mostrando las primeras grietas en la inquebrantable lealtad dracónida. «Obedezcan», rugió el emperador. «No podemos ser derrotados. Somos los legítimos gobernantes de la galaxia». Sobre el planeta, el Desafío 2 también sufrió graves daños mientras se enfrentaba a la nave insignia imperial. El almirante Fuller se aferró a su silla de mando mientras las explosiones sacudían la nave. «Informe de estado», gritó. «Escudos al 30%, informó su oficial táctico. Pero hemos creado la apertura para los equipos de desembarco». En toda la nave y en toda la flota, los rostros de la tripulación mostraban una sombría determinación. No habían comenzado esta guerra, pero la terminarían. En la superficie, equipos especialmente entrenados liderados por el comandante Wells aseguraron ubicaciones clave. A diferencia de los dracónidas, que simplemente habrían destruido el planeta en lugar de aceptar la derrota, las fuerzas lideradas por humanos atacaron solo instalaciones militares y centros de gobierno. La lucha duró 3 días en los 7 mundos. Cuando terminó, lo impensable había sucedido. Las fuerzas aliadas controlaban el corazón sagrado del Imperio Dracónida. El emperador Crestar fue llevado ante la presidenta Davis y los representantes de los mundos libres en su propio palacio imperial. Las escamas del otrora poderoso gobernante se habían opacado, y su orgullosa postura estaba encorvada por la derrota. «Tiene 2 opciones», le dijo la presidenta Davis, repitiendo deliberadamente el ultimátum que los dracónidas le habían dado a la Tierra.
rendirse incondicionalmente y ayudar a desmantelar su imperio pacíficamente, o ver cómo liberamos sistemáticamente cada mundo bajo su control por la fuerza. El emperador la miró con odio. ¿Destruirían nuestra civilización? ¿Reducirían nuestros mundos a cenizas en venganza? El almirante Fuller dio un paso adelante. A diferencia de ustedes, no destruimos civilizaciones, las liberamos. Su imperio ya está cayendo, añadió la maestra estratega Martínez. Gobiernan a través del miedo, pero el miedo solo funciona cuando la gente cree que no tiene otra opción. Les hemos mostrado otro camino. Kalara se acercó al emperador, erguida ante el ser que a su pueblo le habían enseñado a adorar como a un dios. Durante siglos, nos dijeron que nos arrodilláramos, pero los humanos nos mostraron cómo ponernos de pie. El emperador miró a los representantes de las especies que su pueblo había conquistado y esclavizado. Luego miró a los humanos que habían logrado lo imposible en solo un año. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente. Paz, dijo simplemente la presidenta Davis. Pero en términos de igualdad. La era del Imperio Dracónida ha terminado. La era de la Alianza Galáctica comienza hoy. Uno por uno, los mundos dracónidas se rindieron. El imperio que había existido durante miles de años se derrumbó en días una vez que su autoridad central fue quebrantada. Especies que habían sido separadas e impedidas de comunicarse entre sí descubrieron que no estaban solas en su sufrimiento ni en su esperanza. 6 meses después, representantes de más de 100 mundos se reunieron en la Tierra para firmar la Carta de la Nueva Alianza Galáctica. La presidenta Davis miró a los delegados reunidos, seres de todas las formas, tamaños y caminos evolutivos, unidos por su deseo de libertad y cooperación. Hace 1 año y medio, un imperio alienígena vino a nuestro mundo y le dijo a la humanidad que se arrodillara, dijo en su discurso. Creían, como habían hecho con tantas especies antes que nosotros, que elegiríamos la sumisión sobre la extinción. Se equivocaron. Hizo un gesto hacia la diversa reunión. Pero nuestra victoria no se trata de conquista. Se trata de mostrarle a la galaxia un camino diferente. Uno donde las especies se ayudan mutuamente a crecer en lugar de subyugarse unas a otras. El almirante Fuller, de pie cerca, habló en voz baja con la maestra estratega Martínez. ¿Alguna vez imaginaste esto cuando aparecieron por primera vez sobre la Tierra? Martínez sonrió. ¿Que la humanidad se negaría a arrodillarse y terminaría rediseñando la galaxia? No, pero me alegro de que lo hiciéramos. Mientras se firmaba la carta, comenzaba una nueva era. Las especies de la galaxia miraban a las estrellas no con miedo, sino con esperanza. Y en el centro de esta nueva alianza estaban los humanos, no como conquistadores, sino como libertadores, que habían demostrado que incluso el imperio más poderoso podía caer ante el espíritu inquebrantable de aquellos que se negaron a renunciar a su libertad.